El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. Honor y muerte. Muy pronto llegará la hora del destino. El elegido se revuelve en su oscuro trono y prepara el golpe que dividirá el mundo en pedazos. Los antiguos reinos han caído, perdidos bajo la furia de los norteños o sofocados por las ratas desde las profundidades. Algunos héroes luchan, demasiado obstinados para reconocer que se ha perdido toda esperanza. Su tiempo ha pasado. Una nueva era de caos y consternación comienza. Tal vez yo también sea tonto, porque lucho sin esperanza de victoria. Solo busco debilitar a los dioses de oscuros para sacudir su dominio sobre el futuro. No queda otra que actuar. No queda nada que hacer. Aparte de ello, no para los mortales, incluso tampoco para los divinos. Porque de hecho este es el fin de los tiempos. El mundo ha terminado. La civilización se colapsa, asaltada por criaturas de locura y decadencia. Las antiguas ciudades han sido derribadas, sus defensores asesinados o conducidos a vivir como bestias en la naturaleza. Los muertos son incontables. Aquellos que sobreviven miran hacia un futuro desprovisto de esperanza y maldicen el destino que los llevó a esto. En todas partes, toscas lenguas cantan alabanzas a los dioses oscuros, cuya victoria está por fin cercana. En todo el mundo, los Skaven se han alzado. Buenas noches, Costian. Los hombres rata llegan en innumerables millones, una marea de alimañas retorcidas que consume todo en su camino. Ninguna tierra está a salvo del enjambre. Los pequeños reinos son consumidos de la noche a la mañana. Los antiguos reinos están destrozados. Las ciudades templo de Lustria han caído. El destino de sus amos es desconocido. Las fortalezas de los enanos están casi invadidas. Las que permanecen selladas están cerradas en un acto de desafío desesperado. Las hordas de Archaón el elegido han marchado desde el salvaje norte, han ahogado el viejo mundo en sangre y fuego. El imperio está casi vencido, sus ciudades derribadas y sus más grandes fortalezas hechas pedazos. Aldorf es una ruina ulcerosa, Talabheim un yermo arrasado. Incluso Midenheim, la famosa ciudad del Lobo Blanco, ha caído ante las hordas del elegido. Midenheim es la conquista más gloriosa de Archaón, ya que su captura es una humillación para Sigmar, el dios guerrero del imperio. Sin embargo, la victoria de Archaón no está completa todavía. Solo será así
cuando el fugitivo emperador sea asesinado y Aberheim, última de las grandes ciudades del viejo mundo, sea derribada. El emperador lo sabe y prepara a Aberheim para lo que puede ser su resistencia final. Lo que queda de la fuerza del imperio se refugia detrás de las robustas murallas de esa ciudad. Los hombres del imperio no luchan solos. Los caballeros restantes de Bretonia prestan con gusto sus lanzas a la defensa del imperio, ya que su propio reino está mucho más allá de la salvación. Junto a los bretonianos lucha un Grim Puño Hierro y un ejército de enanos desposeídos, expulsados de las montañas del fin del mundo por el ataque de los Skaven. Solos entre su especie, estos enanos renuncian a la seguridad en favor de honrar la vieja alianza con el imperio. Thorgrim, alto rey de Karaz-Agarak, podría haber traído la unidad a los enanos y la salvación a los hombres, pero lleva muerto todos estos meses, asesinado por la espada de un asesino con cola. Los que luchan bajo el estandarte de un Grim Puño Hierro no lo hacen por la expectativa de victoria. Solo buscan una muerte gloriosa antes de que caiga la última oscuridad. Y la muerte, gloriosa o no, es la única garantía. No habrá ayuda de los elfos. Nagaroth ha caído bajo la rabia de Khorne, con sus piedras manchadas de sangre, ahora poco más que un refugio de caníbales. Ulthuan ha desaparecido, destrozada por la magia y perdida en las aguas arremolinadas del gran océano. Aquellos elfos que ahora quedan viven en Azelloren, gobernados por Malekith, el rey de la eternidad y la reina eterna Lariel. Los elfos no dudan de que el Randadandra, la última guerra contra el caos, está sobre ellos y hacen todos los preparativos que pueden. La profecía dice que el Ranadandra no puede ser ganado, pero los elfos se atreven a desafiar su destino. Teclis, su mayor señor del conocimiento, deshizo el gran vórtice. Trató de atar cada uno de los vientos de la magia a un huésped mortal y así crear encarnados, campeones mortales infundidos con poder mágico aptos para desafiar a los mismísimos dioses. Por desgracia, la traición y la mala fortuna azotaron el plan de Teclis. Solo 2 de los encarnados surgieron entre los elfos. Malekith se convirtió en el encarnado de la sombra y Alariel la encarnada de la vida. Los otros vientos, perdidos del agarre de Teclis, buscaron anfitriones en todas razas. El viento de Sish, el viento de la muerte, había sido robado por Nagash mucho antes de que Teclis rompiera el vórtice. Con su poder, el gran nigromante había transformado la tierra de Silvania en un verdadero reino de muertos, tanto una tierra de mitos como una realidad mortal. En su arrogancia, Nagash se cree suficientemente poderoso para sobrevivir al fin de los tiempos y desafiar a los dioses del caos, él solo, si es necesario. El poder de los cielos dio nuevas fuerzas a Calfrans durante la caída de Aldorf, al igual que las salvajes magias del fuego le dieron a un Grim Puño Hierro la determinación de sobrevivir a la ruina de los enanos.
El poder de Chamón, la magia dorada, podría haber salvado la vida de Thorgrim, custodio de agravios, pero el viejo rey era demasiado terco para abrazar su forma cambiante. El Chamón fue liberado con su muerte y permanece sin dueño hasta el día de hoy. El destino de Gur, el viento de las bestias, es desconocido, excepto que viajó lejos, hacia el este. Sin embargo, Teclis no ha abandonado la esperanza. Creyéndolo muerto por su pueblo, vaga por el mundo buscando un campeón adecuado para llevar el poder de la luz que lleva dentro de su cayado. El campeón, o así lo cree Teclis, unirá a los demás encarnados, incluso Nagash, y rechazará las fuerzas de los dioses del caos de una vez por todas. Solo Teclis cree que el Ranadandra puede ser evitado. Queda por ver si está en lo correcto. Relato: Tiempo de matar. Saludos, elegida. El tono del demonio de 2 cabezas estaba cargado de burla, con su pronunciación tan tensa y ondulada como su reverencia. Kairos Tejedestinos imitaba las maneras de un suplicante, pero Archaon sabía que el demonio se creía por encima de él. Las placas blindadas chirriaron sobre el hueso mientras el señor de la guerra se movía de la contemplación y fijaba su mirada sobre el intruso. El trono de Archaon estaba construido sobre la ruina destrozada del altar mayor de Ulrich y estaba formado con los huesos de sus sacerdotes. La cámara de granito yacía pesadamente en sombras, pero no tanto para que Archaon no pudiera distinguir las formas de sus caballeros de pie como público silencioso. Las armaduras negras de las espadas del caos bebían de la luz, dejando trozos de oscuridad más profundos que los temores más íntimos de un hombre. Nada que Archaon hubiera temido durante varias vidas de hombres menores. Una vez la cámara había recibido calidez y luz por el fuego sagrado de Ulrich. Aquella joven llama no había sido más divina que las acres antorchas que rodeaban el perímetro de la cámara. Ulrich era una mentira, así como Sigmar era una mentira. Al apoderarse de Middenheim, Archaon había probado lo primero. Cuando el imperio no fuera más que cenizas, probaría lo segundo. El demonio llevó su forma desgarbada hacia el trono arrastrando los pies sin prestar atención a los guerreros que estaban de guardia y cuidando que sus alas emplumadas no tocaran el charco de sangre abierto en el centro de la cámara. La sangre salpicaba y burbujeaba como si estuviera siendo calentada por debajo, lo que no era así, y el vapor de sangre se arremolinaba y fluía a centímetros por encima de la superficie. Encima, colgados de vigas antiguas como aves de corral en la choza de un cazador furtivo, había decenas de cadáveres ennegrecidos cuya sangre se había derramado hacía tiempo en la piscina de debajo. Cada uno de los cuerpos estaba sin cabeza y sus cráneos desnudos habían sido añadidos al trono del elegido.
¿Qué asunto tienes aquí, demonio? Retumbó Archaón mientras Tejedestinos se acercaba. La criatura cacareó. Mi amo desea saber por qué el señor del fin de los tiempos se lo toma con tanta tranquilidad cuando la victoria está tan cerca. Archaón se puso de pie. No apresuradamente, porque eso habría sido un sutil indicio de debilidad, sino con una firmeza regia y ominosa. ¿Cuestionas mi compromiso? Preguntó sombríamente. Las cabezas del demonio se contrajeron brevemente de un lado a otro antes de contestar. Yo no. Es mi amo el que cambia las cosas, el arquitecto del destino, el que pregunta. Percibe todos los arremolinados colores de tus pensamientos más íntimos. No luchas por los dioses, sino para vengar el orgullo herido. ¿Y esto le ofende? Mi amo está contento con esperar. Te inclinarás ante él pronto. Lo he visto. ¿Y tus profecías nunca están equivocadas? Esto no es una profecía. El agua ya está fluyendo. El río del destino no se altera simplemente porque no hayas sentido sus ondulaciones. ¿Quieres que te revele cómo terminan tus batallas? Continuó Tejedestinos con astucia. Todavía hay muchas por llegar y no todas se desarrollarán según tus deseos. Ese es el destino de todos los guerreros. Lo acepto, pero no has respondido en verdad a mi pregunta. ¿Está tu amo ofendido por mi forma de actuar? Él está contento, aunque no puedo hablar por sus hermanos. El tono del demonio se hizo callado, conspirador. Sin embargo, un hombre sabio se esforzaría para mantenerlos entretenidos. Entonces tendrán entretenimiento, dijo Archaón. La hora del engaño ha pasado. Ahora es el momento de matar. Archaón soltó un grito poderoso, arrancando Matarreyes de su vaina mientras lo hacía. El elegido obtuvo satisfacción de la confusión momentánea en los ojos de Tejedestinos. Oyó el asustado graznido de alarma. El reborde cerrado de Matarreyes se hundió profundamente en uno de los cráneos gemelos del demonio. Densa sangre enfermiza salpicó de la herida y Tejedestinos gritó de dolor. El chillido se convirtió en un grito de ira y una destelleante luz comenzó a formarse alrededor de las manos del demonio mientras preparaba un hechizo. Que descanses, Costian. La respuesta fue demasiado lenta, como Archaón sabía que sería. Su golpe de retorno cortó la cabeza restante del demonio. Rebotó una vez sobre las losas resbaladizas de sangre y cayó en la piscina de detrás. De inmediato, la sangre empezó a echar espuma y a hervir.
Archaon sonrió bajo su yelmo de 3 ojos y plantó la suela de su bota blindada contra el cuerpo sin cabeza que se tambaleaba delante de él. Luego, con un poderoso empujón, pateó los restos de Kairos Tegedestinos a la piscina de sangre. El fluido espumoso se elevó para encontrarse con el cadáver, silbando y escupiendo como una vil caldera. El cuerpo de Tegedestinos desapareció y un espeso vapor se elevó del líquido burbujeante. Una sombra negra contra el color escarlata se formó bajo la superficie de la piscina. Se levantó rápidamente con la sangre fluyendo de sus vastas alas coriáceas y de su piel llena de músculos. El bebedor de sangre salió de la piscina con las antorchas de la cámara parpadeando mientras desplegaba sus poderosos atributos. Archaon sintió el viento caliente y enojado de la respiración de la criatura mientras se alzaba sobre él. Sintió el innegable aura de poder que exudaba. Sí, pensó, este lo haría bien. El señor de los cráneos está complacido con tu sacrificio, Gruñó el demonio con una voz como un trueno. Cabanda del tercer ejército te sirve. ¿A quién asesinamos? Archaon no respondió al principio, saboreando su dominio sobre el bebedor de sangre. Esta era su hora. No se vería apresurado por algún sirviente de los dioses. A todo el mundo Dijo por fin. los mataremos. A todos. Batalla de las ruinas de Volgen, parte 1. Aberheim resistía sola. De una vez, un poderoso imperio era la única ciudad que quedaba. Cierto es que había aldeas aisladas que aún no habían sido devastadas por la marea del caos o las depredaciones de los Skaven, pero éstas estaban dispersas y sus habitantes apenas podían defenderse. En medio de las ruinas de una nación destrozada por la guerra, solo Aberheim permanecía desafiante. Una fortaleza menor habría caído hacía mucho tiempo, de hecho, muchas habían caído, pero Aberheim era una ciudad forjada por la guerra. El asentamiento mismo se remontaba antes de la época de Sigmar. Había soportado los siglos entre esto con honor y llevaba sus cicatrices con orgullo. Aunque Aberheim había sido saqueada muchas veces por orcos, muertos vivientes y cosas peores, la fortaleza de Aberburgo en su centro nunca había caído. Incluso Gorbad Garra-Hierro no había logrado humillar a Aberburgo, y la columna de cráneos levantada en testamento de ese fracaso todavía estaba en el centro de la Plenserplatz. Además, con cada derrota, los astutos ingenieros de Aberheim construyeron sus muros un poco más altos y un poco más fuertes. Antes de la caída de Aldorf, la ciudad había sido tan impenetrable como la habilidad de los herederos de Sigmar podían hacerla. Ahora era un obstáculo muchas veces más temible.
ya que se debía tanto a la obra enana como a la humana. Aberburgo, la fortaleza que asomaba por encima de la ciudad como un iracundo capataz, era más moderna que la ciudad que defendía. Sus cimientos habían sido puestos por Sigurd, el primer conde elector de Averland, y también se había ampliado y mejorado a medida que pasaban los siglos. Ahora, Aberburgo era una ciudad en sí, con sus almenas erizadas de sobresalientes torres, baterías de artillería y parapetos diabólicamente diseñados que canalizaban a los atacantes hacia una lluvia de plomo y disparos de cañón. Estas defensas habían sido probadas muchas veces en las semanas anteriores. Averheim había sido sitiada desde hacía poco más de 2 lunas. Una hirviente marea de hombres rata y tronantes norteños fluía y se retiraba alrededor de sus murallas, probando las defensas a cada oportunidad sin preocuparse de las vidas que perdían. Las murallas habían estado rodeadas una vez por una serie de fosos concéntricos, pero ya no. Ahora las zanjas estaban tan atascadas de muertos podridos que ni siquiera el ojo más agudo podía esperar sus desaparecidos contornos. La mayor parte de los muertos picoteados por los cuervos eran Skaven. Durante siglos habían sido material de leyendas y rumores. Su existencia era rara vez creída por la gente común del imperio, pero ahora los hombres rata se habían levantado al completo. Atacaban casi todos los días, un mar ondulante y chillante que se lanzaba a través del campo lleno de muertos podridos. Las destartaladas máquinas de guerra chispeaban y llameaban mientras el enjambre avanzaba, arrojando relámpagos mágicos y proyectiles llenos de plagas contra las murallas de la ciudad, mientras buscaban una debilidad que pudieran explotar. Día tras día no se encontró debilidad. Las armas de fuego tosían humo y los cañones de salvas rugían, con la fortaleza de Averheim gritando un desafío a sus atormentadores. Las balas de cañón abrían sangrientos surcos en las filas que avanzaban, con los proyectiles arrojando cadáveres destrozados al aire. Los arcabuceros imperiales buscaban la armadura lacada y los palanquines de los señores de la guerra, con el sonido del látigo de sus balas escuchándose claramente, incluso por encima del tumulto de la batalla. Más o menos la mitad de los asaltos terminaron en una retirada Skaven mucho antes de que los hombres rata llegaran incluso a las murallas, con la bravata de los atacantes destrozada por la masacre que se amontonaba sobre ellos. En otras ocasiones, ganchos de cuerda, cadenas y piel anudada llevaban la marea de hombres rata a las murallas, y amargas melees estallaban entre los baluartes de piedra pálida. Sin embargo, aquellos Skaven que llegaron a las amplias almenas de las murallas de la ciudad encontraban que su situación había mejorado poco en comparación con el pantano ensangrentado de debajo. Los Skaven habían logrado muchas victorias en los meses anteriores, habían dominado o destruido reinos menores al sur y al oeste del imperio. Incluso en el propio imperio habían tenido un éxito virulento, hasta que llegaron a Averheim al menos.
La guarnición de Aberheim eran veteranos. La mayoría habían marchado cientos de leguas, habían combatido decenas de batallas solo para alcanzar la tenue seguridad de la ciudad. No estaban dispuestos a ceder sin luchar. Hombres de 10 provincias luchaban en sus murallas, con sus rivalidades y odios olvidados por una necesidad desesperada de supervivencia. Los cazadores de Stirland disparaban junto a los famosos arcabuceros de Nuln. Los milicianos de Talaveklan y Ostermark dejaban a un lado sus diferencias territoriales y luchaban como hermanos. Pero no eran solo los hombres del imperio los que mantenían Aberheim. Antiguos enemigos y antiguos aliados luchaban sobre esas murallas con tanto fervor como son los herederos de Sigmar. En el muro norte, donde la almena era casi tan ancha como el río Aber, los Skaven emergían en lo que parecía un tramo vacío de muralla, hasta que el toque de trompetas dividía el aire y el duque Gerod llevaba a los caballeros supervivientes de Bretonia a la batalla. Estos caballeros sabían que su patria estaba perdida, devastada más allá de la redención por la peste, la traición y las hordas desenfrenadas. Sin embargo, luchaban como la dama exigía, decididos a hacer que la última esperanza de Bretonia contase para algo. Hacia el este, donde la marea de Skaven era siempre más gruesa, los recios estandartes de los enanos colgaban rígidamente junto a los de los hombres. Aunque los enanos hablaban poco de la suerte que los habían llevado a las murallas de Aberheim, sus aliados humanos comprendieron que las fortalezas del fin del mundo habían sufrido una gran tragedia. Como los caballeros del duque Gerod, los enanos luchaban en Aberheim más por desafío que por cualquier esperanza de restaurar sus propios reinos. La mayoría habían hecho el juramento de matador, con su teñido cabello vívido incluso a través del humo de la batalla, y muchos de ellos habían encontrado las muertes gloriosas que anhelaban. Asalto tras asalto, los Skaven eran rechazados de las murallas, pero nunca sin coste. De uno en uno y de dos en dos, a docenas y veintenas, los defensores morían. No importaba que cada uno no fuese más que una mota en comparación con las atroces pérdidas infligidas al enemigo, pues Aberheim tenía pocas esperanzas de recibir refuerzos y la horda que los asediaba crecía diariamente. Peor aún, cuando los Skaven se retiraban, en verdad, a veces incluso antes de que lo hubieran hecho, el bombardeo comenzaba una vez más. Desde el principio, Aberheim había sido rodeada por baterías de cañones infernales. Día tras día, noche tras noche, eructaban fuego contaminado contra las murallas de la ciudad, reduciendo los edificios a escombros, los graneros a carbón sin valor y las apelotonadas guarniciones a muertos con la carne quemada. La piedra blanca quedaba llena de ampollas y ennegrecida donde los impíos disparos golpeaban las murallas. La carne quedaba retorcida y cambiada. Los cañones de Aberheim estaban en duelo con las viles máquinas, lanzando ronda tras ronda de disparos hacia los atormentadores de la ciudad, abriendo grandes heridas en los flancos de las máquinas. Sin embargo, pocas de las máquinas de asedio
fueron destruidas. Brillantes fuegos rosados resplandecieron contra el cielo mientras los brujos norteños alimentaban a las monstruosidades con magia. Estallaron gritos mientras la atribulada dotación aguijoneaba a las columnas de esclavos, a veces hombres rata, pero en su mayoría humanos capturados del asediado Aberland dentro de las mandíbulas abiertas. Alimentados con brujería y carne, las heridas de los demonios se curaron rápidamente y a no mucho tardar, a las dotaciones de los cañones de Aberheim les fue prohibido desperdiciar disparos contra ellos. Cada pocos días, el bombardeo de los cañones infernales derribaba una sección del muro exterior de Aberheim, y estos momentos el destino de la ciudad pendía del filo de un cuchillo. Bienvenido a la gatera pintando a juego. Espero que lo disfrutes. Estamos en el último libro no me sale. Estamos en el último libro del fin de los tiempos. En el libro de Archaon. Está todo ya hecho una pena y la última ciudad de los hombres está siendo asediada. Es Aberheim. Cuando las piedras blancas caían, los Skaven regresaban chirriando y chillando con el pensamiento de saquear. Peor aún, los norteños avanzaban en la estela de los hombres rata. Su señor de la guerra era un enemigo astuto. No le importaban nada las vidas Skaven, pero se negaba a perder sus propias fuerzas en un ataque condenado contra una muralla sin brechas. Sin embargo, cuando las piedras de Aberheim se abrían en una pequeña grieta, era otra cuestión. Antes de que el polvo se hubiera sentado, las partidas de guerra de armaduras macabras de los desiertos del caos estaban en marcha, con sus sombrías canciones de guerra resonando contra las sitiadas murallas. Uno de esos ataques derribó un gran tramo de la muralla oriental de la ciudad. Cientos de hombres y enanos perecieron en medio de las piedras que caían. Miles más se arrojaron su sangre en la brecha resultante, rechazando a los Skaven y manteniendo a la horda del caos en suspenso. Esa había sido la batalla más cercana a la fecha, pues el propio señor de la guerra del caos marchaba en vanguardia. Era un bruto entre los hombres, de brillante armadura azul celeste, con su mutado hermano gemelo siempre iluminado por una llama parpadeante y colgándole del hombro. Se trataba de Village el Maldito, y desde el principio estaba decidido a apoderarse de Aberheim como su premio. Fuego demoníaco fluía de los dedos de Village como el agua de un riachuelo de montaña. Ninguno podía resistir ante él, y los que intentaban hacerlo terminaban sus días en agonía mientras las mutaciones ondulaban a través de sus cuerpos ardientes. Los últimos caballeros supervivientes de la luz eterna murieron en esa brecha. Cerca de 4 veintenas de guerreros endurecidos por la batalla, reducidos a miserables y sangrantes infelices por la mano retorcida de Village. Los enanos no tuvieron mejor resultado, y los estandartes de Zufbar parpadeaban en ceniza mientras las pesadas espadas de la vanguardia de Village atravesaban la armadura de Gromril. A medida que los acorazados norteños pasaban sobre los escombros y llegaban a las calles de Aberheim,
3 regimientos de la milicia de Talabheim, que hasta ese momento se habían considerado a sí mismos la reserva, se adelantaron con el nombre de Sigmar en sus labios, sabiendo que tenían pocas posibilidades de victoria. El momento fue salvado del desastre solo por la llegada de los mejores campeones de Aberheim. La llegada del emperador fue anunciada por el grito ensordecedor de garra de muerte. El grifo cayó en picado desde el cielo a una velocidad aterradora, con garras cortando a través del muro de escudos de los norteños. Un relámpago surgió de los dedos extendidos del emperador, con un martillo resplandeciendo en su mano mientras golpeaba a los súbditos de Village. La intervención del emperador había llevado un respiro a los de Talabheim, y avanzando detrás de él, ignorando sus montones de bajas. Todos sabían que Karl Franz había emergido de las ruinas de Altdorf como un hombre cambiado, aunque pocos conocían la causa o la forma de su transformación. A los defensores de Aberheim no les importaba. Solo veían el poder de Sigmar sobre sus hombros y con él la respuesta a sus desesperadas oraciones. Golpeaba a la izquierda y a la derecha, y las armaduras de los norteños se despedazaban bajo cada golpe. Los relámpagos crepitaban y volaban dondequiera que el martillo golpeara, con cada golpe siendo el toque de difuntos de un enemigo. Antes de la caída de Altdorf, muchos habían pensado en Karl Franz solo como un hombre de estado y no como un verdadero guerrero. Ahora no lo pensaban. La lucha era demasiado amplia para que el emperador se quedara solo, pero no era necesario que lo hiciera. Ungrim Puñohierro, comandante del contingente enano de Aberheim, había visto el asalto y se había movido para contrarrestarlo. Los matadores inundaron las calles con sus letanías de muerte, ahogando los duros cánticos de los norteños. Entonces hubo hachas enanas clavándose en armaduras del caos y los defensores comenzaron a recuperar terreno perdido. Ungrim había soportado una transformación que no era diferente a la que había caído sobre Karl Franz. Hacía unos meses había puesto las manos sobre las runas talladas en el santuario de Grimnir y había acogido el espíritu de su ancestro en su alma. Al mismo tiempo, había abrazado sin saberlo el Akshi, el viento de fuego, que se había anclado dentro de esas mismas runas. Ungrim era ahora una fuerza viviente de destrucción, con su sangre siempre ardiendo por batallar. El fuego danzaba a través del hacha de Dargo con cada desgarrador golpe, y su grito de batalla era un torrente de llamas vivas. Ungrim había anhelado estar libre de su juramento de rey durante mucho tiempo, para poder abrazar la esperada llamada del matador. Carakadrim había caído, pero Ungrim estaba todavía obligado por el deber. La alianza entre el imperio y los enanos era antigua, y el rey matador no podía anteponer sus propios deseos por delante de las necesidades de un aliado. Mientras una esquina del imperio todavía resistiera, Ungrim Puñohierro juró defenderla. Había gloria de algún tipo en ese propósito, pero todavía la dignidad del destino se negaba a añadir un peso adicional a cada golpe.
Atrapados entre el fuego y el relámpago, entre la esperanza reavivada del hombre y la furia desenfrenada de los enanos, el asalto de Village se desmoronó. Unos cuantos norteños continuaron luchando, perdidos en el perverso júbilo de la batalla, pero la mayoría tiró sus espadas y escudos y huyó a la seguridad de los campamentos del asedio. Village huyó junto con ellos. Su campeón personal, el portador del glorioso estandarte de cresta lunar, había sido reducido a una cáscara ennegrecida por un rayo, y Village no tenía ningún deseo de compartir su destino. A medida que los norteños se retiraban, los Skaven se acercaron de nuevo. El señor de las alimañas que los lideraba era descarado en la creencia que los hombres rata podrían triunfar donde los guerreros de Village habían fallado. Aberheim aún podría haber caído allí en ese momento, si no hubiera sido por el ingenio combinado de los ingenieros enanos y los magos del Colegio de la Luz. Mientras los Skaven presionaban acercándose, los magos aprovecharon el viento de Gis a su servicio. Guiados por astutos ojos enanos, los magos levantaron las piedras caídas de la pared frontal y las fundieron de nuevo en un formidable bastión. El nuevo muro no era tan fuerte ni tan maliciosamente construido como el que había estado antes en su lugar, pero sirvió para controlar la carga Skaven, aunque no antes de que el hacha de Dargo hubiera partido la monstruosa columna vertebral del señor demoníaco de las alimañas. Así terminó una de las leyendas del desafío de Aberheim contra temibles probabilidades. Sin embargo, habría muchas más antes de que se acabara el cerco, cada una entintada en la sangre de los defensores. La batalla de la muralla oriental fue la primera vez que Village pudo ver al emperador desde su renacimiento. En las semanas que siguieron, el señor de la guerra tuvo cuidado de no arriesgarse tan imprudentemente como lo había hecho ese día. Aunque Village era poderoso, reconoció que el emperador y Ungrim ahora poseían un poder muy superior al suyo, y no tenían intención de perder su vida enfrentándolos directamente, no cuando tenía la vida de siervos sin valor todavía para gastar. Fueron invocados demonios mediante sacrificios y fueron desatados contra las murallas, pero los sacerdotes guerreros se adelantaron para desterrarlos. El cambiante, que no hacía mucho tiempo casi había terminado con la vida de Calfrans, fue arrancado de la forja de las almas por la magia de Village y llevado a infiltrarse en la ciudad para completar la tarea. Sin embargo, el emperador tenía una vista más penetrante y mayor sabiduría de la que había tenido antes. El cambio de forma del cambiante ya no podía ocultar su propósito, y el demonio fue hecho pulpa con un golpe de martillo del emperador pocos momentos de que el emperador pusiera los ojos en él. Día tras día, semana tras semana, el estancamiento continuó. Todas las mañanas, el emperador y Garra de Muerte volaban lejos alrededor de Aberheim, esperando ver aliados que vinieran a romper el asedio. Pero no se veía a nadie. Ningún otro hubiera podido afrontar esos cielos, pues bandadas de furias demoníacas se elevaban constantemente sobre las corrientes térmicas en busca de presas. Las cobardes criaturas habrían desgarrado a otros enemigos,
pero no se atrevían a desafiar al relámpago viviente y dejaron al emperador y a su montura sin ser asaltados. En Aberheim, las raciones se redujeron a la mitad y se redujeron a la mitad otra vez en un esfuerzo por hacer que los suministros duraran más. El hambre se convirtió en un compañero constante, aunque los enanos nunca parecían querer cerveza. Una veintena de midlandeses, enloquecidos por la privación, se volvieron para darse un festín con los cuerpos de sus camaradas muertos. El emperador ordenó que los desgraciados murieran cuando se enteró de ello, porque sabía que ningún rastro de corrupción física o mental podría ser tolerada si la ciudad iba a resistir. Las municiones rara vez eran escasas. Aunque Marius Leitorf hubiera sido famosamente loco, había aprendido a depositar su fe en la pólvora negra. Aberburgo era nada más que un solo gran cargador de proyectiles y balas. De hecho, había declarado a menudo que había reservas suficientes dentro de Aberburgo para aguantar hasta el fin del mundo. ¡Qué oportuno! Esa perorata había estado en muchas bocas cuando el cerco comenzó, aunque pocos lo repetían ahora que el fin del mundo parecía estar mucho más cerca que antes. Sin embargo, cada asalto era recibido por andanadas de disparos y bombardeos que apenas hacían mella en las aparentemente reservas sin fondo. Los enanos podrían haberse quejado de la calidad inferior de la pólvora de los humanos y del pobre calibre de las balas de cañón, pero empleaban ambas por igual con maligno efecto. Increíblemente, la moral dentro de las murallas se mantenía alta. Los hombres del imperio creían que Karl Franz, el verdadero heredero de Sigmar, luchaba a su lado. Solo podía ser cuestión de tiempo, decían, antes de llevarlos a la victoria y a la venganza. Por su parte, los enanos luchaban con un estoicismo silencioso, cada uno siempre dispuesto a tejer un cuento de peores privaciones si un camarada se quejaba de su suerte. El duque Gerod y sus caballeros se retiraron a un ascetismo espiritual, comiendo poco y pasando los periodos de calma entre batallas en ferviente oración. Algunos de los soldados imperiales se burlaban de su extrañeza, pero nunca después de haber presenciado a los bretonianos en batalla. Eran completamente diferentes de los flagelantes del imperio, que vencían a sus enemigos con un celo desenfrenado. En lugar de ello, los caballeros se concentraban cada vez más en la batalla, un lugar de misterioso silencio entre el tumulto que de ninguna manera disminuía el diezmo de criaturas inmundas que cosechaban para su bendita dama. Luego, una mañana fría de primavera, todo cambió. Mientras Karl Franz daba su vuelo matinal hacia el cielo infestado de furias, vio a los caballeros de un vasto ejército serpentear por la vieja carretera enana. Por un momento sopesó la posibilidad de que estos por fin pudieran ser aliados, llegados para rescatar a Aberheim de su difícil situación. Pero a medida que se acercaba, nada podía disimular la verdadera naturaleza del ejército. Los demonios se arrastraban y saltaban entre sus filas. Tambores sonoros resonaban a tiempo con los fragmentos de la canción de guerra llevada por la brisa, y en cada estandarte y escudo estaba la estrella
de 8 puntas del caos. El emperador voló al norte, instando a Garra de Muerte hacia el cielo para evitar observadores. El ejército que se aproximaba se estiraba durante leguas a lo largo de la carretera enana. Era una nación en marcha, dirigida como una lanza contra el costado Aberheim. En el centro de la horda, una columna de caballeros cabalgaba bajo un estandarte de muchos colores, con un señor de la guerra de yelmo dorado al frente. El emperador supo enseguida que no era un mero cacique, sino el autoproclamado señor del fin de los tiempos, de quien los rumores habían hablado con tanta frecuencia. Así, a su regreso a Aberheim, el emperador convocó un consejo de guerra y dio a conocer un plan desesperado. La horda de Archaón estaría en las murallas antes de que terminara la semana, y las defensas de Aberheim pronto serían barridas. Pero el emperador dijo a sus aliados que no había visto ningún cañón infernal entre la horda que se acercaba. Si los defensores podían hacer una salida y destruir las máquinas de asedio que aún rodeaban la ciudad, entonces todavía había una posibilidad de que las murallas resistieran.